ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel día Jesús dijo a los judíos: ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado abajo. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte que iba a tener. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que todo el mundo se salve por medio de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gusta sentarse un ratito, por favor. Hay una pregunta que siempre, hasta ahora, va y viene en la historia del cristianismo, en el arte, en la teología, en la filosofía e incluso en la espiritualidad. Y es esa pregunta que también San Pablo se hace en la segunda lectura como confesión de fe y que el Evangelio de alguna manera retoma. ¿Por qué Dios ama al mundo? ¿Y por qué Dios, como dice San Pablo, no asumió la categoría divina, sino que la categoría humana, muriendo como uno de tantos, y más aún, con una muerte de cruz? No cualquier muerte, con una muerte de cruz. ¿Qué sentido tiene que un Dios que en el pensamiento greco-latino es invisible, todopoderoso, muera en una cruz? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Era necesario? Hace 7 siglos, San Anselmo se hacía esa pregunta, ¿verdad? ¿Cur Deus homo dolens? ¿Por qué Dios un hombre sufriente? ¿Era necesario una cosa como esa? Y el mismo se lo repetía y se lo preguntaba y se lo respondía. Él decía: si se tratara de sangre, en vez de ver Gibson en sus películas, ¡ah, la sangre!, decía él, pues con la gota del prepucio, cuando el niño fue llevado al templo para ser circuncidado, hubiera sido suficiente, no era necesario más, porque es la sangre de Dios. Pero resulta que no es así. Por eso hoy que celebramos los cristianos la exaltación de la Santa Cruz, parece desconcertante porque no dejamos de preguntarse qué sentido puede hablar de tener de cruz en medio de una sociedad que parece exaltar el placer y el bienestar. ¿No es esto ensalzar el dolor, glorificar el sufrimiento, la humillación, fomentar la ascesis morbosa, ir contra la alegría de la vida? Sin embargo, cuando un creyente mira crucificado y penetra con los ojos de la fe en el misterio que se encierra en la cruz, solo descubre amor inmenso, ternura insondable de Dios, que ha querido compartir nuestra vida y nuestra muerte hasta el extremo. Lo dice el Evangelio según San Juan: tanto amó a Dios al mundo que le dio a su Hijo, no para condenar el mundo, sino para que todos fueran salvados por él. Esto que hemos escuchado en el Evangelio nos da una luz muy interesante para comprender el amor crucificado de Jesucristo nuestro Señor. El móvil que está detrás de la cruz es el amor. Una de las grandes verdades de la fe cristiana se pone aquí de manifiesto: el amor hace todo. El amor hace que las cosas cambien, que incluso lo que parece innecesario o malo o doloroso puede obtener un significado positivo. Desde entonces Jesucristo nos recuerda que cada uno de nosotros puede hacer con el amor que las cosas signifiquen una forma diferente. Las cosas se hacen por amor o no se hacen especialmente por amor. Hágalas con amor o no las hagas. Pues el amor hace que el barro se transforme en vida y el pecado en perdón. Cuando pienso esto, no puedo no pensar en lo que los letrados llaman la inversión de la pirámide.
En sociología y en antropología cultural, esta frase de la inversión de la pirámide se le aplica al cristianismo porque comparativamente con otras religiones invierte la pirámide. En la pirámide tradicional, que es prácticamente la imagen egipcia, Dios está arriba. Y además, échenle todos los santos y los angelitos que quieran y hasta abajo los hombres. Pero curiosamente el cristianismo funciona al contrario. Nadie ha amado más al hombre que Dios, al punto de dar su vida por él. Entonces, el Dios para Dios es el hombre. Lo más valioso para Dios es el hombre. Entonces está en la punta de la pirámide, no en la base. Está en la punta de la pirámide. Hace muchos años yo escribí uno de mis primeros libros donde yo dije una frase que a algunos no les gustó, pero todo el tiempo la entendieron. Dios se había vuelto loco de amor. Porque solo así puedes explicar cómo el inmenso, el alto poderoso, el terriblemente único, se baja de la pirámide y hace lo que teníamos que hacer nosotros para enseñarnos cómo amarnos. Eso es lo que consiste en la inversión de la pirámide. Ahora resulta que Dios se muere. Pero el punto es que incluso la lectura tradicional puede cometer el pequeño error de pensar que Dios muere por nuestros pecados, lo cual es verdad, pero no es eso lo más importante. Lo más importante es ser gratis, aunque no hubieras pecado ni hubieras muerto. Si a veces se nos olvida, a veces mucho a los católicos, que somos además muy buenos para rezar, se nos olvida una cosa elemental. ¿Saben quién cree más en ti? Dios. Pero aseguro que cree más Él en ti que tú en Él, que la suya. Dios cree tanto en nosotros, nos ama tanto, que ha hecho eso. Entregar a su propio Hijo para que dando la vida al mundo, el mundo siga existiendo como Cristo lo merece. Por eso no es tanto Dios le entregó a la muerte, Dios lo tenía pensado desde antes, no. Es la situación histórica de un ser humano divino que aceptó las consecuencias de una misión. La misión que su padre le había encargado, y si esa misión le llevaba a dar la vida por los que él decía que amaba, lo iba a hacer y lo hizo. Por eso de su boca salieron las palabras famosísimas de tanto amó a Dios al mundo, pero también las famosas palabras de Jesucristo: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente, tengo el poder de darla y el poder de recogerla. Por eso, queridos hermanos, la muerte de Jesús no fue un accidente, ni tampoco un destino que alguien tenía escrito. Fue la opción de una vida que fue coherente con sus decisiones de haber tomado, de haber amado a sus enemigos hasta el extremo, de amar a sus amigos y dar la vida por ellos. Insisto en esto porque esas expresiones de cargar con su cruz, cada quien tiene su cruz, a veces son expresiones más bien morbosas, que intentan todo menos expresar amor, sino solo expresar dolor. Vale la pena preguntarse si esto de exaltar la Santa Cruz no puede a veces ser un dispositivo de justificación morbosa, masoquista. Cuando los cristianos veneramos la cruz, no es tanto la cruz como instrumento de tortura que veneramos, es el amor que Dios ha tenido. Y no es la cruz, es el crucificado. Claro, en la época de San Pablo, una cruz era un signo de ignominia. Hoy a veces es más bien una norma de moda, y hay de muchos tipos. Hoy sería mejor ponernos en el cuello una silla eléctrica o una inyección letal para entender más o menos lo que significaba ponerse una cruz en el tiempo más o menos de San Pablo. Venerar la cruz, como lo hacemos hoy y en Semana Santa, no es decir que el sufrimiento sea bueno, no es decir que Dios lo quiere. Nosotros no ensalzamos el sufrimiento, sino el amor del que sufre. El valor del sufrimiento no está en él mismo, sino en la actitud de amor con la que se vive el sufrimiento. No es el dolor el que salva, sino el amor de Dios, que nos ha amado y que nos ha enseñado que el amor verdadero sí tiene precio.
ese precio es abrir los brazos en la cruz y abrazarte. Por eso, queridos hermanos, esta gran revelación del cristianismo, que a veces las cosas más contradictorias como la muerte o el dolor pueden significar algo bueno, su clave de interpretación está en la actitud que está detrás, que es la actitud del amor. No se sufre por sufrir, no se martiriza uno por martirizarse, no ayuna uno por ayunar, no se hace uno daño al cuerpo por hacerlo, lo hace uno como fruto de una actitud de amor. Porque, queridos hermanos, ¿de qué te sirve ayunar? ¿De qué te sirve mortificarte si tratas con la punta del pie a tus hermanos? Eso no es amor. Entonces, más bien tú estás haciendo de tu dolor o de tu acción provocativa de dolor a ti mismo una actitud morbosa de pensar que sí va a ser mejor que los demás. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es una enfermedad. La cruz nos revela el amor increíble de Dios. Ya nada ni nadie nos podrá separar de Él, como dice San Pablo. Si Dios sufre en la cruz, no es porque ame el sufrimiento, sino porque nos ama a nosotros. Si muere en la cruz, no es porque menosprecie la felicidad, sino porque quiere y busca que todos seamos felices, sobre todo los más olvidados y humillados. Si Dios agoniza en la cruz, no es porque desprecie la vida, sino porque ama tanto que acepta que por amarnos tanto tenga que morir. Por eso la cruz de Cristo la entendemos mejor los que hemos sido crucificados, los que han sufrido. Eso lo entienden. Esto explica por qué esta fiesta de la Santa Cruz es muy presente en las clases de obreros en los países pobres. El día de la cruz es el día del albañil, el día del que trabaja las obras, el día del pobre. Hermanos, Dios quiere que no seamos ni de los crucificados, pero tampoco de los que crucifican. Dios ha amado tanto al mundo que le dio a su Hijo para salvarnos. Luego, no es necesario hacernos sufrir. Lo que sí es necesario es amar. Y si por amar sufrimos, eso es. Exaltar el sufrimiento por el sufrimiento no es cristiano. Es cristiano amar, y si el amor implica dolor, seguir amando. Porque el amor todo lo transforma. Transforma el mal en bien, el pecado en perdón, el barro en vida. De pie.